Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Juárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de los temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo en nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora pues hablamos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de su sabiduría, del por qué debemos de buscar a Dios, y la segunda media hora hablamos de algún tema médico. Hoy vamos a hablar, en cuanto a la palabra de Dios, de un tema muy interesante, en el que se titula que no perdamos nunca la confianza y el amor de Dios. Es importante que no perdamos nunca la confianza y el amor de Dios, porque muchas veces pues somos agredidos o somos lastimados, más bien somos lastimados, sobre todo cuando nos lastima alguien que conocemos de pues, mucho tiempo, de más de 25 años. Yo creo que no tiene por qué pues pasar ese tipo de situaciones si hay tanto tiempo de conocerse, pero desgraciadamente así sucede, porque pues igualmente no valoraron por igual la relación, el amor, y entonces te lastiman tan profundamente, te hieren tan profundamente, que te hace mella en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, y quizás en ese momento pues hasta podamos dudar del amor de Dios, podamos perder la confianza en Dios. Yo sé que muchas personas están en esa situación también, en las que son traicionadas, en las que pues a lo mejor la persona te demuestra que nunca hacía nada, que nunca hacía nada indebido, y resulta que con el tiempo siempre se descubren las cosas, sobre todo después es cuando se descubren los hechos, y cómo te engañaban tan fácilmente y tan sutilmente, y cómo te traicionaban tan sutilmente, y cosas tan terribles, porque pues viene de una persona que siempre te decía que no, que nunca había hecho nada, que nunca, y te lo juraba hasta por la palabra de Dios, te lo juraba por el Espíritu Santo, y resulta que no es cierto. Y va uno descubriendo cosas. Es increíble, ¿no? Es increíble que te puedan engañar con la vocecita, con el modito, con muchas cosas, y que vayas descubriendo, dándote cuenta que es un demonio esa persona, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo sé que mucha gente está en este tipo de problemas, tipo de situaciones, vivimos este tipo de cosas tan terribles, duelen mucho, porque como uno confía ciegamente y descubres después de tanto tiempo, descubres que no era para nada cierto, es todo eso, es horrible, o sea, te duele en el alma, te traspasa, te divide, te caes en depresión, y mucha gente está así, mucha gente está así. Claro, también no significa que uno sea puro y casto, uno también ha tenido errores, uno también ha tenido defectos, pero al menos la diferencia que hay es que uno reconoce esos defectos, reconoce esos pecados, esos errores, los menciona uno, se los dice uno a la persona para que ya no esté engañada, y los reconoce uno, ¿no? Pero cuando te juran que al 100% que es pura y casta y que no hace nada y resulta que se iba por acá, se iba por allá, se metía acá y salía de acá, y hasta la fecha es algo terrible, ¿no? O sea, te destroza el alma. Yo platicaba con un amigo que también tiene este problema y que está destrozado, ha estado a punto también de quererse suicidar, y le hemos hablado de la palabra de Dios, le hemos dicho que no pierda la esperanza, la fe en Dios, el amor de Dios. A veces quisiéramos que Dios resolviera las cosas prontamente, rápidamente, pero no es así. Él tiene sus tiempos, tiene sus momentos para hacer los cambios precisos, y lo que tenemos que hacer nosotros es perdonar a la persona, y desearle, pedir por ella, que Dios la bendiga, que Dios o por él, lo que sea, hombre o mujer, pedir por él que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, y que lo ayude a reflexionar y a salir adelante, porque al final de cuentas quizás la que más perdió ella, porque pierde el amor, ¿no? Pierde el amor, pierde quizás un verdadero sentimiento, ¿no? Un verdadero hombre o mujer que se arrepiente de corazón y que realmente quiere arreglar las cosas, quiere salir adelante, pero pues también tenemos que saber retirarnos a tiempo, porque Jesucristo pues hablaba 7, 8 veces, y si no entendían pues se retiraba. Yo creo que es lo mismo que tenemos. Duele mucho, sobre todo con tanto tiempo. Les vuelvo a repetir, cuando es algo más de 25 años, 30 años, es algo terrible,
Pero no debemos, ese es el tema de hoy, no debemos perder la confianza y el amor de Dios. Es el tema que vamos a tratar hoy. Y en las buenas y en las malas no debemos de alejarnos de Dios. Son tribulaciones. De por sí, cuando nos dedicamos a hablar de Dios, cuando nos dedicamos a tratar sobre Dios, somos más atacados. El diablo nos ataca más y nos ataca quizás con lo que más nos duele. Pero también la otra persona pues debería de darse cuenta, ¿no?, de las cosas y valorar tanto tiempo y tantas cosas. Y si no lo hace, pues simplemente no amó igual, no quiso igual. Y luego si descubres tantas cosas tan tremendas de alguien que siempre te negaba las cosas, caray, es algo que de verdad destroza a cualquiera, acaba a cualquiera. Pero por eso está nuestro Padre Celestial, por eso está nuestro Espíritu Santo y Jesucristo, para ayudarnos en estas tribulaciones. Dice la palabra de Dios: deja en mí tu dolor, deposita en mí tu dolor, tu sufrir. Yo arreglo las cosas en su debido momento, en su debido tiempo. Yo en lo personal, pues nunca jamás he sido una persona rencorosa o que quiera yo el mal para la persona, no, al contrario, que sea feliz, que encuentre el amor, que encuentre quien la valore o lo valore, que salga adelante, y Dios se encargará de todo lo demás, ¿no? Entonces el tema de hoy es ese: no perdamos la confianza y el amor de Dios, aún en las peores circunstancias. Y en cuanto al tema médico, vamos a hablar del papiloma humano. Pero antes nos vamos a ir a nuestra oración, a nuestra alabanza oración, para postrarnos ante Dios y pedirle que nos ayude, pedirle por los que están sufriendo. Hay gente que está sufriendo demasiado, hay gente que está muriéndose de hambre, muriéndose de frío. Pedir por ellos. Y bueno, también pedirle por nosotros, que nos ayude a soportar las penas, los problemas, que nos socorra, pero también que socorra más al que no tiene, y que nos ayude a salir adelante. Entonces vamos a postrarnos en este momento de oración con esta maravillosa interpretación que me va a poner nuestra amiga Venecia. Se titula Ángeles contemplando su trono. Así se titula la canción, y regresamos con ustedes para hablar de lleno ya en materia del tema de no perder la confianza y el amor de Dios.
profetizamos tu Mahanaim. Muy bien, así es. Tenemos que buscar a Dios. Miren, la palabra dice, es importantísimo recordar que la predicación del reino es una obra urgente. La Biblia dice, predica la palabra, ocúpate en ello urgentemente. Eso está en 2 de Timoteo 4:2. Es muy importante promulgar la palabra de Dios, porque con eso ayudamos a más personas a salir adelante. Miren, como les decía yo al principio, yo he estado pasando por una tribulación muy dura, porque una persona en la cual yo confiaba completamente y que pues siempre me demostraba que no hacía nada malo, resulta que no es así. Pero Dios me dice, debes de perdonar. Duele mucho descubrir cuánta mentira y cuánta maldad puede tener esta persona para hacer todo lo que hizo, y desgraciadamente se descubre al último, ¿no? Al final, que es lo que duele. Yo platicaba con un amigo que está pasando la misma situación y le decía, mira, busca a Dios. Yo cuando me enteré hace 2-3 días de todo esto, sí, sentí que se me abría la tierra, sentí horrible, y de verdad te da mucho coraje y hasta, no sé, te puedes llegar a poner violento, mal. Pero como ya conocemos de Dios, ¿qué hacemos? Tenemos que perdonar. Yo en lo personal perdono a esta persona, la perdono y pues dejo todo en manos de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el único que va a tomar justicia sobre todas las cosas, y además le pido a Dios nuestro Señor que no le tome en cuenta nada de lo que me hizo y lo que pasó. Y sí la perdono profundamente a Lourdes Bretón para que pues siga su vida y salga adelante, ¿no? Y lo mismo le decía yo a mi amigo, no tienes que perder la confianza y el amor de Dios. No tienes que perderla. Yo sé que él desgraciadamente encontró a su esposa con otra persona y se quería suicidar, porque les digo que Huamantla no sé qué tiene, pero todo el mundo se quiere suicidar. A mí en algún momento, cuando yo sufrí tanto por esto, también lo que me pasó por mi cabeza. Pero como conocemos de Dios, empezamos ya no perdemos la confianza, empezamos a recordar sus palabras, empezamos a pensar en Dios, y entonces a Él le dejamos que nos ayude. Entonces esta persona, este amigo, pues ya se quería colgar con un pantalón que estaba rompiendo. Afortunadamente llegamos a tiempo y lo pudimos evitar, y le pudimos hablar de la palabra de Dios y le dijimos, ¿sabes qué? No pierdas la confianza en Dios, busca a Dios. Estaba acabado, estaba abolido, es horrible, te acaban, te destruyen. Yo no sé, ¿verdad? Uno le pide a Dios que no les tome en cuenta esto, pero pues es que ¿saben por qué duele? Porque el malo era uno, ¿no? El que estaba mal era uno, el mentiroso y todo era uno, y resulta que la persona era peor que nosotros. Entonces duele mucho, pero lo que nos enseña Dios es eso, a no perder la confianza en Él y perdonar a la persona y dejar todo en manos de Él, ¿no? Y como les repito, yo en lo particular perdono a esta persona y que Dios la bendiga y la saque adelante y le ayude. Pero sí es importante entender lo que significa la palabra de la palabra el amor, no perder el amor y la confianza en Dios. Miren, en 1 de Juan 5:3 dice, esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos, y sin embargo sus mandamientos no son gravosos. Entre esos mandamientos está no mentirás y no jurarás el nombre de Dios en vano. Entonces cuando nosotros estamos con una persona que la vemos que se postra, que llora tirada en el piso, que le pide a Dios y que te jura por la palabra de Dios, te jura por el Espíritu de Dios, y resulta que nada de eso es cierto, y con más de 25 años encima de una relación, te destruye. O sea, y sí te hace perder la confianza, ¿no?, en los demás seres humanos, y te hace perder la confianza en volver a conocer a otra persona, porque te queda ese temor, te queda ese miedo de que te vuelvan a hacer lo mismo, que te vuelvan a lastimar. ¿Sí? Yo les he dicho a ustedes que cuando hablamos de Dios y cuando estudiamos su palabra, nos va puliendo, como un diamante en bruto que nos va puliendo. Al principio yo no era la persona que ahora soy, ¿sí? Yo tenía muchísimos errores, muchos defectos, pero se va uno puliendo,
se va uno puliendo, hasta que llega el momento que el mismo pecado te hace sentir mal. Y entonces es cuando tú reconoces, ¿no? Cuando tú le dices a la persona, sí, yo he hecho esto y esto otro, perdóname, voy a cambiar, voy a ser otra persona diferente. Pero cuando alguien te dice, yo nunca he hecho nada, soy santa y pura, y te juro por Dios que nunca he hecho nada, y resulta que descubres cosas mucho peores que las que tú pudiste haber hecho, te hace perder la confianza. Te hace perder la confianza en los seres humanos, te hace perder la confianza en uno mismo, te hace perder la confianza en Dios mismo. Pero la palabra de Dios claramente dice, deja en mí tu sufrimiento. Deja que yo tome tu sufrimiento, que yo tengo medidos los tiempos y yo tengo medido todo para cada quien. A Dios le gusta un corazón constricto. A Dios le gusta un corazón, por eso es que puede agarrar al peor ser humano y transformarlo. Pero hay de aquel que jura y perjura que es santo y puro y casto y que nunca hace nada, y se le descubren cosas terribles de adulterio, de fornicación, de que se iban para acá, se iban para allá escondidas con personas así. Y dices, no puede ser posible. O sea, no puede ser posible. Y bueno, pues como siempre lo descubren, ¿no? Al final, ¿no? Miren, en primera de Juan 4:19 dice, debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. En esas sencillas palabras que son muy sabias, nos está indicando que no debemos de perder el amor de Dios, pase lo que pase, ¿sí? Pase lo que pase, no debemos perder el amor de Dios. Dice, en primera de Juan 4:19, dice, debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y demuestra, nos dio en sacrificio de muerte y resurrección a su Hijo primogénito Jesucristo. Jehová siempre busca formas de demostrar que nos ama. Nos ha dado un hermoso hogar, una hermosa tierra, y día a día nos proporciona todo lo que necesitamos para mantenernos vivos. Por ejemplo, eso está en Mateo 5, 43 y 48. ¿Sí? También cuida de algo mucho más importante, nuestras necesidades espirituales. Por ejemplo, nos regaló su palabra, que esta es la Biblia. Por eso les hemos dicho a ustedes que busquen la palabra de Dios. Miren, si yo no hubiera estado en la palabra de Dios con lo que apenas descubrí y me pasó, créanme que me hubiera puesto bien mal, y me hubiera yo hasta puesto violento y no sé qué más hubiera yo hecho. Pero como conocemos y analizamos la palabra de Dios, al momento te pones mal, se te siembra todo, ¿no? Te están destruyendo, te están aniquilando sin tentarse el corazón. Y yo sé que mucha gente está pasando por esto, sin tentarse el corazón. Pero como tenemos el Espíritu de Dios rondando sobre nosotros porque estamos buscando a Dios, Él después nos tranquiliza hasta en sueños, nos mete paz. Y dice, ponte a orar en las tribulaciones, cuando estés mal, ponte a orar. El ejemplo más claro es Job. Job fue martirizado, trastocado, perdió su familia, sus hijos, su esposa, le dio lepra, estaba tirado en el piso, los perros le langueteaban sus heridas y nunca renegó de Dios. Todavía llegó su esposa, una vez más las mujeres, llega a su esposa y le dice, reniega de tu Dios, mira, ni caso te hace. Y Job, que le dijo, aléjate, mujer, aléjate, porque mi Dios es otra cosa. Y eso le agradó mucho a Dios. O sea, que en las buenas y en las malas Job de todas maneras estuvo ahí. Y después Dios lo bendijo mucho y le dio muchas cosas, ¿sí? Y le recuperó todo lo demás. Entonces es muy importante nunca vencerse, nunca perder el amor de Dios y la confianza en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y si nos enojamos, nos ponemos mal, nos destruyen, porque somos seres humanos, no tenemos atol en las venas, tenemos sangre, y nos hierve la sangre y quisiéramos no sé qué hacer. Hagamos 2, 3 minutos, 10 segundos de detenernos y oremos. En ese momento orar, Padre, permíteme entrar en tu presencia, ayúdame con esto que me están haciendo, ayúdame con esto que está pasando, sácame de esto. Y orarle. Y Él escucha. Porque al final de cuentas a Él no se le puede engañar.
A Él no se le puede engañar, a Él no se le puede mentir. Él lo ve todo. Yo encontré una parte de la palabra de Dios que dice que el viento es el Espíritu de Dios. A la próxima se los voy a traer para que hablemos de eso. Por eso es que sabe todo. Y Él ve todo y se da cuenta de todo y percibe todo. Y a nosotros nos podrán engañar o nosotros podemos engañar, porque también no somos puros y castos nosotros. También tenemos pecados y errores, pero hay que reconocerlos. No jactarse de que yo nunca hago nada y abajo estás llena de suciedad, estás llena de maldad, eres un demonio. Es importante reconocer y arrepentirnos para no perder la confianza y el amor de Dios. Es importantísimo eso. Como les decía, Dios nos ha dado muestras de muchas cosas. Entre ellas nos regaló su palabra, que es la Biblia, y que tenemos que analizarla, tenemos que leerla, ¿sí? Y nos invita mucho a orar y a hablar con Él, a dirigirnos con Él con la confianza de que nos escuchará y de que nos ayudará con su Santo Espíritu. Esto también está en el Salmo 65:2 y en Lucas 11:13. Pero su mayor muestra de cariño y de amor fue enviar a su Hijo más querido a rescatarnos del pecado y la muerte. ¿Qué amor tan grande nos tiene Jehová? ¿Quién ha mandado a su Hijo a matar? ¿Quién? Más que Jehová, más que nuestro Padre bendito celestial que está en los cielos y que domina el universo y que domina el latido de nuestro corazón y el abrir y cerrar de nuestros ojos. Por lo cual tenemos que estarles agradecidos. ¿Qué amor tan grande nos tiene Jehová? Y esto lo pueden ver en Juan 3:16 y en Romanos 5:8. Jehová desea que disfrutemos de su amor, ¿sí? Y que disfrutemos de todo, sobre todo de la eternidad en su reino celestial, ¿sí? Para lograrlo dice, manténganse en el amor de Dios con vida eterna en mira. Esto está en Judas 21. El uso del verbo manténgase da a entender que para no perder el amor de Jehová tenemos que actuar. ¿Cómo tenemos que actuar? Punto número 1. La primera, tener fe y confianza en el amor de Dios. Para tener fe y confianza en el amor de Dios debemos de aceptar que Dios existe y que su Hijo Jesucristo existe y que el Espíritu Santo Jesucristo existe y que todo lo que está escrito pasó. 2. Ponernos a estudiar su palabra. Si no la entendemos, busquemos un verdadero pastor que nos ayude, un verdadero pastor, no un apóstata que se mete con las mujeres, que se mete con la compañera de uno, que se mete con que saca dinero. Hay tantas cosas que yo he descubierto. Es horrible, es terrible, es terrible. Tienen que tener mucho cuidado de fijarse en qué iglesia y con qué pastor estar, ¿sí? Pero es horrible. Un pastor que no se preocupa por el dolor de la persona que la está viendo arrastrarse y sufrirse, que no le importa y que al contrario hasta trata de separar más y quizás hasta a lo mejor tenga alguna relación con la persona con la que a lo mejor uno estaba. O sea, eso es del diablo, eso es algo del demonio. Hay que retirarse de ahí inmediatamente. Un pastor que te saca dinero, que te quita dinero, un pastor que lo primero que te dice, dame dinero, y si no me das dinero no hay milagro, háganse a un lado. ¿Cuándo vieron al mejor pastor que ha habido, que es Jesucristo, hacer eso? Que es Jesucristo, fue el mejor pastor, el más grande maestro de pastores. ¿Cuándo lo vieron hacer todo eso? Jamás, jamás. Pero como dice la palabra de Dios, todo tiene su momento, su tiempo. Entonces dice, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya les comenté, estudiar la palabra de Dios y luego cumplir con los mandamientos que Dios nos manda. Sí, cumplir, yo sé que a lo mejor es difícil, pero no es una carga pesada. Fíjense que mismo Juan nos dice, esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos y sin embargo sus mandamientos no son nada gravosos para que los llevemos a cabo, además de que son por nuestro bien y vivir en paz. Esto está en 1 de Juan 5:3. Como verán, la palabra de Dios siempre tiene un conocimiento para que estemos en paz. Al no robar, no vas a caer a la cárcel. Al no difamar, no vas a tener problemas con tu prójimo. Al no emborracharte, no fumar, no adulterar, no fornicar, no mentir. O sea, todo eso que nos pone Dios en sus 10 mandamientos es
para nuestro bien. Y para que entonces estemos en más comunión con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Es importante entonces, buscar el amor de Dios y no perder su amor por Él y su confianza. Él está ahí. Él está ahí, Él ha creado todo, Él es el creador de todo, Él nos ha dado todo y no podemos defraudarlo. Miren, ¿a qué se refería con el amor de Dios el apóstol Juan? No al amor que Dios siente por nosotros, sino además al amor que debemos sentir por Él en retribución. ¿Por qué? Porque nos da de comer, porque nos hizo seres vivos, nos hizo nacer, porque nos permite ver, oír, hablar, perdonar, tener misericordia. Sobre todo hay que perdonar. Es difícil. Yo hablaba el otro día con una persona, una señora que tiene un problema parecido también, de un problema muy grave, tiene en su hogar. No puede perdonar por nada de nada. La canalicé con un pastor para que le ayude. Y no, dice, no puedo perdonar. Digo, es que no, si no perdonas no descansas. Si no perdonas no vas a vivir. Tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. Les vuelvo a repetir, caemos en tribulaciones, nos dañaron, nos hicieron daño, pero debemos de perdonar. Porque al perdonar se ennoblece nuestro corazón, se ennoblece nuestra alma y se ennoblece nuestra existencia. Y difícilmente entonces caemos en un acto violento. Dejamos que todo caiga por su propio peso. Entonces tenemos que perdonar, es lo principal que tenemos que hacer. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que también ver por el amor que tenemos que sentir por Dios y analizarlo, ¿sí? Hay que recordar que siempre hemos visto que necesitamos de Dios. Siempre necesitamos de Dios Todopoderoso. Es importantísimo. Adorar a Dios produce gozo, alegría. Adorar a Dios produce muchas cosas. Acercarse cada vez al Padre nos ayuda bastante, nos da paz, nos da tranquilidad. Debemos permanecer en el amor de Dios. Debemos reflexionar en el amor que Dios nos tiene y corresponderle. Porque si no, no vamos a poder salir adelante. Jehová ha establecido un gobierno celestial, el reino mesiánico, o del Mesías, que es el reino de Jesucristo. Este reino pronto va a tener funciones, ya estamos viendo cosas muy duras. Se acaba de cumplir una profecía sobre Siria, y no recuerdo qué otra ciudad, en la cual dice la profecía que sería destruida e inhabitable. Y efectivamente ya gran parte de Siria, y no recuerdo la otra ciudad, pero les prometo traerles en el próximo programa, y ya se cumplió. Ya es una de las últimas profecías que se ha cumplido, ¿sí? Luego va a venir el arrebatamiento y va a venir los 1000 años y muchas cosas más. Entonces tenemos ya que acercarnos a Dios y buscar a Dios. No importa que tengan pecados, no importa que sean los peores seres humanos. Miren, de verdad hay que buscar a Dios y cambiar. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos, algunos más grandes, otros menos grandes, pero lo importante es reconocer que tenemos esos errores y decirlo: me equivoqué en esto, perdónenme. No jactarse que son puros y castos y que nunca han hecho nada y resulta que abajo son una porquería total. No, debemos reconocer nuestros pecados y salir adelante. Cuando la regamos, reparar el daño. Es importante reparar el daño cuando la reguemos. Decirle a la persona: mira, ¿qué te hice? ¿Qué te destruí? ¿Sabes que te reparo el daño? Te reparo el daño. Entonces es importante que debemos de buscar ese amor que Dios nos tiene a todos nosotros, porque ya se están cumpliendo muchas cosas y ahora el problema va a venir de los cielos. Después les voy a platicar de un supuesto planeta, nave, que se está acercando a la Tierra, llamado Nibiru. A ciencia cierta, les soy sincero, he estado estudiando mucho sobre eso y todavía no encuentro una razón para hablar con propiedad y verdad de eso, porque a veces me parece una fantasía aberrante, ¿no? Pero sin embargo tiene algunas cosas que se asemejan con el ajenjo, una profecía que habla de la palabra de Dios
en el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, sigo estudiando y cuando lo tenga yo bien claro, bien preciso y bien documentado, pero sobre todo que sea serio, créanme que se los voy a venir a platicar, se los voy a venir a decir, les voy a hablar qué está pasando con eso, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que del cielo van a venir las cosas, eso sí lo dice, ¿sí? Entonces tenemos que dedicarnos a Dios, profundamente, ¿sí? Hoy vivimos en tiempos tormentosos y llenos de peligro, pues el mundo va de mal en peor, pero existe un refugio seguro, un refugio que nos protegerá de cualquier daño permanente. ¿Cuál es? Hay que fijarnos que la Biblia dice: ciertamente diré a Jehová, tú eres mi refugio y mi plaza fuerte, mi Dios, y en quien de veras confiaré. Salmo 91:2. Jehová, el creador y soberano del universo, puede ser nuestro refugio. Qué gran bendición y qué consuelo, ¿no? El creador de todo nos va a ayudar, pero tenemos que tener fe y amor por Él y buscarlo. Él siempre está dispuesto a que lo busquemos, Él es mucho más poderoso que cualquier persona o cosa de la tierra, o que cualquier gobernante, ¿sí? Y aunque se nos lastime, Jehová puede reparar todo el daño que recibimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jehová, miren, les vuelvo a repetir, cuando nos dañan, como ahora me pasó 3-4 días, me pasó de enterarme cosas terribles de X persona, yo estaba destruido, acabado, lloraba, me daba vueltas, no comía, no me bañaba, muy mal. Es increíble, ¿no? Como otro ser humano te puede destruir tanto. Pero me acordé de Dios y me postré a orarle y le pedí y me le hinqué y le dije: ayúdame, Dios mío, ayúdame, Padre, sácala completamente de mi existencia, de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Al final de cuentas yo ya reconocí, Señor, y acepté y le dije las cosas, pero pues no fue así con esa persona. Entonces bendícela, cuídala, protégela. Y entonces Dios, no sé cómo lo hace, pero su Espíritu Santo hace que descienda y nos proteja y nos ayude y nos dé paz. Yo no podía dormir, de verdad ya llevaba yo 3-4 noches sin dormir, y de repente me quedé bien dormido. Entonces es importante que busquemos el refugio de Jehová y tengamos confianza en Él, porque Él, al ver nuestra sinceridad y al ver nuestro sufrimiento, se congoja, se entristece también. Y como ve que estamos actuando sanamente y ve que estamos haciendo las cosas pues bien, o sea, sin esconder nada, Él nos manda consuelo a través del Espíritu Santo. Y entonces empiezan a cambiar las cosas. Mantenernos en el amor de Dios. Esto está en Judas 21. Así que tenemos que permanecer en el amor de Dios y seguir muy unidos a nuestro Padre Celestial. Y así lo debemos hacer. Debemos reunirnos también en un templo que sea real, que sea verídico, donde no... Miren, el templo no, donde se reúnan no les deben de sacar ni un quinto, y se deben de ver los frutos del pastor, ¿sí? Preocupado hasta por el que esté peor, preocupado por el que esté mal, preocupado por el que los problemas, porque el que no tenga que comer, y enseñar la palabra con amor, ¿no? Con ternura, pero al mismo tiempo con decisión. Y el pastor dedicado a lo que es, a pastorear, no a separar parejas, no a separar esposos, no a meterse con la esposa, no a meterse con la compañera de uno, porque el que no tenga que comer y enseñar los talentos y que andan cobrando 300 pesos, 400 pesos, es nada más para juntar dinero para ellos. ¿Cuándo vieron a Jesucristo organizar eventos? ¿Cuándo lo vieron que anduvieran organizando eventos o convenciones, cosas así, para sacar dinero? ¿Cuándo fue así? Hay que seguir al pastor que siga el ejemplo del mayor pastor que hemos tenido, del gran maestro que fue Jesucristo. Esa es la clave, ¿sí? No que los tengan ahí bailando como claconetes y disque hablando en lenguas y revolcándose, que parece que tienen convulsiones y que están drogados. No, nada de eso. Hay que buscar. Entonces dice la palabra que debemos de buscar dónde reunirnos y adorar a Dios para cantarle y salir adelante con Él. Como les decía, Jehová, Dios, ha establecido un gobierno celestial, que es el reino mesiánico, ¿sí? Y hay que esperar que lleguen esos tiempos. Ya están pasando, ya están sucediendo, ya va a suceder todo eso, ya están cumpliendo muchas profecías de todo esto,
Y bueno, pues, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir adelante. Dice así: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fe y tu confianza. Eso está en Mateo 22:37. Sin duda, ¿verdad?, que tenemos que hacer todo esto porque es el único que nos va a salvar. Y nos va a salvar nuestro espíritu. Acuérdense que les hemos platicado en programas anteriores que somos seres espirituales y debemos de bautizarnos. Y el bautizarnos es un compromiso de que ya vamos a seguir el camino de Dios. Ya les hablé en el programa pasado del bautizo, ¿sí? Luego también dice, por ejemplo, que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son una carga. Está en 1 de Juan 5:3, ya se los mencioné. Así, el verdadero amor a Dios debe producir buenos frutos, debe expresarse con hechos. Eso está en Mateo 7:16-20. Ahora bien, cuando alguien te hace daño, pero esa persona también cambió ya, dice la palabra de Dios que todo lo hace nuevo. Cuando reconocemos nuestros pecados y reconocemos que hicimos daño, dice: todo lo hago nuevo si te volteas a mí. Por eso es que todo lo debemos dejar en manos de Dios. Pero cuando esa persona no le importa en lo más mínimo a la persona que lastimó, ni le interesa cómo esté sufriendo, si vive o muere, si comió, si no comió, si salió adelante o no adelante, entonces esa persona también está mal ante Dios, porque no está actuando como un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Porque un verdadero cristiano se va a preocupar. Si yo ya le hice daño a esta persona, voy a ver cómo está, ¿no? Voy a platicar, digo, a lo mejor ya no hay nada, pero vamos a platicar, vamos a limar las cosas y a quedar bien. Pues al final de cuentas estamos en Dios los dos. No lo hace. ¿Por qué? Por su maldad, porque no ha cambiado. Y con el tiempo, no hay nada que no está oculto. Con el tiempo todo se demuestra y todo saldrá a la luz. Me decía mi amigo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me tengo que divorciar de mi esposo o no me tengo que divorciar de mi esposa? Yo le decía: habla con ella, platica con ella, platiquen profundamente, vayan a ver al pastor. Y si la puedes perdonar y pueden volver a comenzar de nuevo, pero con la fiel promesa de que ella ya va a dejar todo. La palabra de Dios dice que prefieren que se perdonen y que sigan adelante, buscando a Dios. Pero si no se puede, bueno, pues que si la señora no quiere, porque esté enamorada o no sé cómo pueda llamarse, ¿verdad? El que esté en otra persona, bueno, pues también hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar y a ver cómo le va, ¿no? A ver cómo le va. Pero sí, dice nuestro Padre Celestial que debemos de perdonar y salir adelante, seguir adelante. Hay que acercarnos mucho a Dios también. Así que el verdadero amor a Dios debe producir buenos frutos, debe expresarse con hechos. Esto está en Mateo 7:16-20. Demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y ponemos en práctica sus principios, ¿sí? Entonces, es importante que tenemos que poner en práctica lo que Dios nos enseña. Esto lo pueden ver, por ejemplo, se puede ver en Isaías 48:17-18, ¿sí? Hay que dejar que Jehová nos guíe, porque nuestro Padre es celestial. Miren, yo he sufrido 2 golpes muy duros en mi vida: la pérdida de mi padre y ahora lo que me pasó, ¿no?, con esta persona. Es horrible. Pero hay que dejar en Dios todo. Entonces, hay que dejar que Jehová visiten sus dolores, sus fracasos, sus traiciones y todo, hasta sus defectos, sus errores, en la fe y el amor de Dios, que fue el tema de esta tarde. Depositemos en ellos, ¿sí? Miren, y hay que ser agradecidos. Una ocasión, 10 leprosos acudieron a ver a Cristo, a Jesucristo, y los curó a los 10, y solo uno regresó a darle gracias. Esto lo pueden leer en Lucas 17:12-17. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios. Por eso les he dicho a ustedes que cada noche que se acuesten a dormir, se encomienden al Espíritu de Dios, porque no saben si van a abrir sus ojos mañana. Sí, y que cuando amanezcamos también, a la hora que abrimos nuestros ojitos y vemos ese sol tan resplandeciente, le demos gracias a Dios, porque también no sabemos qué nos vaya a pasar en el día. No sabemos en qué momento la muerte nos pueda atacar. Entonces tenemos que agradecer a Dios, ser agradecidos con el Señor, ¿sí? Busquen, no pierdan la fe en Dios, no pierdan el amor de Dios,
Busquen a Dios, busquen a Jesucristo, busquen al Espíritu Santo y perdonen. Porque el perdón, muy pocos lo pueden practicar. Solo aquel que su corazón lo humilla. Solo aquel que sabe que el amor vale la pena. A pesar de errores, defectos y lo que ustedes digan y manden. Pero a Dios le agrada mucho el perdón y el amor. Prueba de ello es que lo mejor de Dios es su perdón y su amor. Y su palabra dice, de lo mejor de Dios es el amor, su amor. De lo mejor también de Dios es que siempre está dispuesto a perdonar. Si Él perdona, ¿por qué nosotros no? Hagámoslo. Ya Él nos tendrá después otro camino quizás, o otra situación, o nos compensará. Por algo también pasan las cosas. Por algo también sucede. Nos vamos ahora a nuestro tema de hoy, rápidamente, porque se nos va el tiempo. Vamos a hablar rápidamente del papiloma humano. ¿Qué es el papiloma humano? Miren, hablar del papiloma humano es hablar de un virus. Un virus que es muy común. El 95% de la población lo tiene. Es el que produce las famosas verruguitas. Las verruguitas en las áreas genitales. Mi amiga Venecia nos va a ir pasando un video del papiloma humano. Y es esas verruguitas que nos salen también en el cuello, en las axilas, ¿verdad? Pero hay unas que son muy peligrosas y otras que no son para nada peligrosas. El virus del papiloma humano es una infección por contacto sexual. Desgraciadamente, tanto el virus del papiloma humano como el virus del SIDA, aunque usemos preservativo, no nos defiende. ¿Por qué? Porque el poro del látex del preservativo es más grande que el tamaño de los virus. Entonces muchos virus llegan a atravesar ese poro y nos contagian. El virus del papiloma humano se desarrolla en aquellas personas que están bajas de defensas y que están bajas de vitaminas y minerales y que no toman mucha agua. ¿Sí? Entonces cuando usted vea que tiene verruguitas, ya sea en el cuello, en las axilas, en la cara, en las partes genitales, en las ingles, en los testículos, en la vagina, en el recto, acuda con su médico general de confianza, para que le haga una exploración y vea y sobre todo se le mande a hacer un estudio que se llama Papa Nicolau y determinación de tipo del virus del papiloma humano, porque hay algunos virus del papiloma humano que son muy agresivos y eso sí nos pueden llegar a provocar cáncer, ¿sí? Por ejemplo, los tipos 5, 8 y 14 llegan a provocar cáncer del cuello, de la cervix de la mujer y cáncer del pene. O sea, les repito, los tipos 5, si ustedes se van a hacer un Papa Nicolau o un estudio de verificación de virus y encuentra usted que le reportan que ha salido positivo a virus tipo 5, 8 y 14, tiene que acudir inmediatamente con su médico de confianza, su médico general de confianza, si no es que hasta un centro especializado de cancerología, para que le sigan haciendo los demás estudios y le hagan a la mujer una exploración cervical. ¿Para qué? No es más que con un aparato que se llama un pato vaginal, se mete, se abre, una luz potente y se explora, se ve cómo está el cuello, para ver si no tiene el cuello lesiones. Y si tiene lesiones precancerosas, tiene que acudir con su médico para que entonces decidan si le quitan todo el útero o le quitan útero y cuello o nada más una parte. Pero le tienen que hacer entre los estudios una biopsia para tener más datos todavía de ese virus. Las famosas verrugas existen de dos tipos, las coliformes y las aplanadas. Las coliformes no son tan peligrosas, son las más comunes, pero las aplanadas sí. Ya nos dan una señal de que es un virus más agresivo. Yo creo que todo el mundo ha visto ese tipo de verrugas, ¿no? Digo, el 95%, yo creo que el 100% de la población, pero la bibliografía dice que el 95% padece el virus papiloma humano, pero realmente no es así, yo creo que es más. Este virus de las verrugas cervicales también pueden transmitirse a los recién nacidos,
en las mujeres embarazadas, ¿sí? Realmente no hay unos síntomas, más que nos damos cuenta por la aparición de la verruguita. Y como que hay un cierto cosquilleo, una cierta comezón. Y entonces ya a la hora de que nos exploramos, pues encontramos que la comezón se siente donde está la verruguita, ¿sí? Las verrugas varían notablemente de forma, de tamaño. Hay algunas que crecen mucho, pero porque el paciente se las dejó crecer. Y también pueden llegar a salir las verrugas en los labios y en la boca. Y también puede provocar el virus de papiloma humano cáncer de la boca, cáncer de la garganta, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Y también hay verrugas anogenitales que también pueden provocar cáncer, sobre todo en aquellas parejas que les gusta estarse haciendo el sexo oral y todo ese tipo de cosas. Pues desgraciadamente se pueden contagiar ese tipo de verrugas. ¿Qué tratamiento se da? Bueno, se usa la extirpación quirúrgica común y corriente. Una ocasión yo a una paciente le quité 300 y tantas verrugas y del todo el cuello y todo esto, y se extirpan. Hay un aparatito especial que se llama extirpador de verrugas y que se levanta con unas pinzas y corta uno y inmediatamente ya no hay problema. Se puede usar el nitrógeno líquido, se pueden usar agentes queratolíticos que vayan quemando la verruga, pero deben de aplicarse estos agentes queratolíticos nada más en la verruga, porque si se riegan en la piel la va a quemar, ¿sí? Y como les digo, existen verrugas de dos tipos, ¿verdad? Y hay que checar ese tipo de problema. Además, al paciente también se le puede dar inmunoterapia terapéutica con rayo láser y retinoides. Yo en lo particular he usado mucho el jitomate. El jitomate y la piña y el vinagre me han dado muy buen resultado para las verrugas, tanto tomado como aplicado el jitomate y la piña. Y le he dado a los pacientes vitaminas, multivitamínicos, pero que contengan adenosín 5-trifosfato y biotina y Q10. Me ha dado un excelente resultado y no han vuelto a los pacientes a tener presentación de verrugas, aunque también hay curaciones espontáneas. Porque les vuelvo a repetir, las verrugas salen porque se les bajan las defensas del cuerpo humano. Entonces se brotan, o también por falta de higiene, ¿eh? Hay gente que tarda 4 o 5 días en bañarse. Y pues imagínense, ¿no?, cómo está en la parte de las ingles, en las partes testiculares, vaginales, en las axilas. Y entonces se ha visto que la verruga también le gusta nacer en el sudor. Entonces hay que bañarse. Y como les digo, las verrugas pueden desaparecer de manera espontánea. El problema de la verruga es que causa cáncer de cuello uterino. Ese es el problema de la verruga en la mujer, y en el hombre causa cáncer del pene. Ese es el problema real, ¿sí? Entonces, para evitar los problemas, si usted tiene verruguitas y eso, inmediatamente acuda con su médico, y más si las tiene en las áreas genitales, acuda con su médico para que le haga los estudios pertinentes, ¿verdad? Para que le haga una cheque qué tipo de verruga es, para que también le haga una biopsia cervical, para que también le chequen los tipos de virus del papiloma humano. También existen los subtipos, que es el 16, el 18 y el 31, que también son muy peligrosos, ¿sí? Y bueno, hay que identificar qué tipo de virus es. Existe por ahí un medicamento nuevo, que es un antiviral, que se aplica en las partes de las verrugas y también se desaparecen. Miren, yo les voy a comentar algo que a mí me ha pasado con algunos pacientes, hasta con pacientes con SIDA. Resulta que los virus del SIDA o del virus del papiloma humano no aguantan los cambios de temperatura. Entonces, aquí en Huamantla tenemos unos baños públicos que tienen unos vapores muy especiales que llegan a muy altas temperaturas, vapor seco y vapor húmedo, y luego tienen una regadera gigante de agua fría. Es riesgoso, es riesgoso, y bajo su propio riesgo, porque le puede causar una neumonía o una bronconeumonía. Pero yo he tenido 2, 3, 4 pacientes que han tenido sus verrugas y que han tenido también en inicio el virus del SIDA, y que les hemos mandado a que aguanten el vapor seco, no el húmedo, el seco lo más que puedan, que casi sientan que se les va a deshacer la piel como si fuera una vela, y luego tienen que ir acompañados de algún familiar para que los ayude, y luego los pasan inmediatamente a un baño de agua fría. El cambio drástico es tremendo, es como tipo pasteurización humana. Así es como le hacen a la leche y como le hacen a algunos productos alimenticios para matar los virus y las bacterias.
Y en el inicio ha dado resultado con algunos pacientes. ¿Por qué? Porque acuérdense que la replicación viral es por cantidades. Primero hay 1000, luego 2000, luego 3000, 4000, 5000 y así, ¿no? Entonces cuando se detecta a tiempo, cuando no hay tantos virus en la sangre y en el cuerpo, ha dado resultado este tratamiento, ¿eh? No me hagan caso. Yo sé que si me escucha por ahí también algún compañero médico, pues hasta se ha de reír, se ha de burlar. Pero si lo analizamos, tiene lógica. Es como un tipo de pasteurización humana, ¿no? Como si primero bien caliente nuestro cuerpo, que aguantemos lo más que se pueda, y luego nos pasan a la regadera bien de agua bien fría. Pero hay que aguantar en la regadera de agua fría para llegar también a un punto más bajo de agua, de temperatura, pero lleva riesgo. Le puede dar un infarto, le puede dar un paro cardíaco, una neumonía, una bronconeumonía, un síncope, en fin, es bajo su propio riesgo. En lo particular, con las 2, 3, 4 pacientes que lo hemos hecho, nos ha dado resultado, han salido, le mandamos a hacer sus estudios, salen negativos, y bueno, pues ahí se queda el comentario, ¿verdad? Pero bueno, quizá existe una vacuna también para el virus papiloma humano que se pueden aplicar, que incluso lo aplica el sector salud. Busquen aplicarse esa vacuna para que también les ayude a evitar este contacto. Lo mejor es tomar mucha agua, tomar muchas vitaminas, porque es muy común este microbio, esta bacteria es muy común. Les digo, el 95% de la población lo tiene, entonces pues ahora sí que pues está difícil, ¿no? Pero sin embargo, pues hay que cuidarlos. Muy bien, pues creo que con esto llegamos al final de nuestro programa de esta tarde. Ya tenemos arreglada nuestra cámara y eso para el jueves, pero no va a haber programa el jueves porque pues se ve que se acercan las fiestas navideñas. Miren, yo les comentaba en días pasados, Jesucristo no nació en 24 ni 25 de diciembre, nació por octubre, pero pues por cuestiones comerciales y cosas así. Además es buena fecha, digo, yo respeto los criterios de cada quien. Hay religiones que no les gusta darse regalos en Navidad y eso. Yo pienso que sí es algo maravilloso, ¿no? Es algo mágico. Hay que tomarlo como lo que es, como algo mágico, como el reencuentro también. Muchos hermanos, muchos amigos ahí se liman asperezas, se perdonan y vuelven a estar bien. Acuérdense que les hemos dicho que siempre busquen lo positivo de lo negativo. Siempre busquen lo positivo de lo negativo. Entonces siempre va a haber enseñanza, siempre hay sabiduría. Es buen momento para celebrar la reunión de las familias, darse un regalo, ponerse a orarle a Dios, ¿por qué no? Pues está terminando un año más. Celebrar que nuestro Padre Celestial pues está pendiente de nosotros, pero siempre, acuérdense, siempre pidan por el que está sufriendo, por el que no tiene ni qué comer. A todo aquel que quiera consulta sin costo alguno, búsquenme en mi consultorio, y todo aquel que no pueda pagarse una consulta, con todo gusto le doy la consulta sin costo alguno y su medicamento. Y el que no tenga para comer, que no tenga trabajo, búsquennos, también le vamos a ayudar con arroz, frijol, sardina, lo que Dios me socorra para poderles dar. Ese va a ser nuestro granito de arena para poderlos ayudar, pues para el que no tiene que comer, porque ha de ser algo horrible y ha de ser martirizante tener hijos y no tener que comer. Están los tiempos muy difíciles, muy duros, pero también hay que orar y pedirle a Dios porque nos ayude, nos proteja, nos bendiga y nos enseñe a perdonar y a salir adelante. Yo en lo personal perdono a esa persona y que Dios la bendiga y la ayude. Recuerden encomendarse al Espíritu de Dios, porque no sabemos si vamos a abrir nuestros ojos otro día. Conviéndense, pídanle y que descansen en la maravillosa presencia del poderoso Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias, nos vemos a la próxima. Buenas noches. Gracias, Beni. Hasta luego. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de los temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.